Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Mucho calor? Bueno, ¿cuántos tienen hambre? De la palabra de Dios, obviamente, ¿no? Primero vamos a recibir la palabra, nos vamos a alimentar espiritualmente y ya después nos vamos a almorzar. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces quiero que cierre sus ojos y hoy le vamos a pedir con todo el corazón al Señor que nos siga hablando, que nos siga ministrando. Dile ahí donde estás: Señor, te queremos agradecer por estos días, Señor, por este fin de semana, por este tiempo en el que hemos estado acá recibiendo de tu palabra, alimentándonos, porque tú quieres hacer algo este año en nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios, porque estamos en este lugar, porque fuimos atraídos por ti, Señor. No hay otra explicación, porque sabemos que tú nos amas y tienes lo mejor para nosotros. Dile ahí: hoy dame un corazón humilde para recibir tu mensaje, Señor, para que lo pueda entender y sobre todo para que lo pueda poner por práctica, para que lo pueda vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy tengo la oportunidad de compartirles un mensaje que tiene el título: ¿Tienes una fe viva? Pregúntale al que está a tu lado: ¿tienes una fe viva? Y yo quiero que leamos Santiago 2, el versículo 17 y 18. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Miren qué tremendo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Ahora, este versículo escrito por el apóstol Santiago, no se nos puede olvidar que fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y eso qué quiere decir? Que en principio esa era la preocupación. ¿Y por qué esa era la preocupación de Pablo? Porque Pablo sabía que el reino de Dios solo avanza mediante una fe viva, mediante una fe real. Él sabía que solo a través de una fe real Dios podría obrar maravillas en su iglesia y solo de esa forma se puede impactar el mundo. Fue la forma en que los primeros cristianos trastornaron el mundo, porque tenían una fe viva. Y esa era la invitación de Pablo a la iglesia, a que se examinaran diariamente, a que diariamente se dieran cuenta si todavía tenían una fe pura, una fe refinada, una fe sólida, una fe viva. Ahora yo quiero hacerles una pregunta: ¿cómo puedo probarme a mí mismo que estoy en la fe? Porque yo les digo algo, hay un versículo que quiero tomar como base de este mensaje, porque estoy seguro que si Pablo pudiera estar acá o estuviéramos en los tiempos de Pablo, sería una pregunta para la iglesia hoy, porque fue la pregunta que Pablo les hizo en 2 Corintios 3:5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es un trabajo que lo debes hacer tú por responsabilidad con tu propia vida. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y luego dice: probaos a vosotros mismos. Debemos probarnos a nosotros mismos nuestra fe en Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero la pregunta es: ¿cómo puedo probarme a mí mismo que estoy caminando en una vida de fe? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo saber si realmente tengo una vida de fe, una fe viva? ¿Y saben algo? Para mí, esa es una pregunta muy importante. Para mí creo que es la pregunta más importante con la que debes despertar y analizar todos los días. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús vuelva, eso es lo primero que Él va a buscar en su iglesia. Es lo primero. Él mismo lo dijo en Lucas 8, versículo 8, dice, Él está hablando: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de Él, luego abre un paréntesis y dice: ¿hallará fe en la tierra? Porque Él sabía que hacia los últimos momentos de lo que conocemos antes del fin, la fe de muchos iba a menguar. Las iglesias pueda que crezcan más, pero la fe va a ser más escasa dentro de las iglesias. Una buena forma
¿Cómo puedo probar si experimento una fe? Una buena forma para responder esa pregunta es la siguiente. Tienes que darte cuenta qué sale de ti en los momentos donde hay tormentas en tu vida. ¿Qué es lo que sale de ti? Ahí tú puedes comenzar a darte cuenta cuál es la fe que tienes. ¿Qué sale de mí en las dificultades, en las tormentas? ¿Qué sale? Porque las tormentas siempre sacan lo mejor o lo peor de una persona. Cuando una persona es soltera, se cree que es perfecta. Bueno, no todos, ¿no? Algunos. Pero cuando se casa, normalmente dicen, pastor, pero es que él sacó lo peor de mí. ¿Sí? No sacó lo peor de ti. Siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que nunca había pasado una situación donde saliera a flote. ¿Sí? Yo sé que hace calor, pero haga un esfuerzo por no dormirse, porque yo sé que hoy el Señor nos quiere hablar. Amén. Yo también tengo, pero hagamos todos el esfuerzo. Oremos que el Señor nos dé gracia para poder llegar al final de este mensaje y que Él nos hable. Amén. Por ejemplo, ¿qué sale de ti frente a una tentación? ¿Cómo la enfrento? Sería bueno comenzar a pensar en eso. ¿Qué sale de ti en un momento de enfermedad? Cuando de pronto vas a hacerte unos análisis y llega algo que no esperabas. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo enfrentas eso? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿A quién acudes? ¿Hay temor en tu vida? O por lo menos un día donde atraviesas de un momento a otro por un despido y hay escasez. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Hay preocupación? Miren, la pandemia hace 4 años, todos la vivimos, sacó a la luz cosas no muy buenas que revelaron el tipo de fe de muchas personas. ¿O no están de acuerdo con eso? Fue un filtro tremendo que Dios usó sobre la tierra para mover los cimientos. ¿Y saben por qué? Porque las tormentas hacen eso, sacan a relucir la solidez de nuestras convicciones, de lo que creemos realmente, de lo que creemos con el corazón. Las tormentas lo prueban. Recuerden la historia de la barca. Cuando Jesús iba con sus discípulos y de pronto se levantó una gran tormenta, ¿y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Pero los discípulos comenzaron a llamarlo y a gritar que les ayudara. ¿Y qué dijo Jesús? Hombres de poca fe. Esa tormenta sacó a relucir que no importaba cuánto tiempo habían escuchado él. Ese momento probaba qué tanto habían creído de corazón. Mientras que en la misma tormenta también salió a relucir el carácter y la fe de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Miren, por otro lado, no solo es bueno que te hagas una pregunta a ti mismo, por otro lado también como iglesia tenemos que hacernos muchas preguntas. ¿Cuántos líderes hay acá? ¿Cuántos pastores hay aquí? ¿Y futuros líderes? Amén, diga amén. Tenemos que hacernos una pregunta de cómo estamos enfrentando estos tiempos donde la fe en Cristo ha sido atacada de todas las maneras, ha sido ridiculizada. Hablo de la verdadera fe. Porque hoy hay muchos hijos de Dios, muchos líderes, muchos incluso pastores que les da vergüenza defender y honrar una vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Por temor al rechazo, por el qué dirán. Y entonces muchos terminan cediendo a las presiones del mundo. Miren, hoy más que nunca la fe de muchos está siendo probada. Y la pregunta también es, ¿qué está viendo Dios de su iglesia? ¿Qué está viendo Dios de esta iglesia? ¿Qué está viendo Dios de las iglesias que nos acompañan? ¿Qué está viendo Dios? Porque yo les aseguro algo, el mundo ya está viendo algo de nosotros y ya está sacando conclusiones. Hace como una semana atrás estaba leyéndome un libro y me impactó algo que leí sin saber la charla que me correspondía dar hoy. Cuando el pastor me dio el mensaje, yo sentí que debía compartirles esta ilustración, pero se las voy a leer para que sea más corto, ¿sí? Capaz la cuento y me alargo. Leí algo acerca de un misionero llamado Leighton Ford, ¿sí?
Y él cuenta la historia de un misionero amigo suyo que se encontraba en la China en épocas muy complicadas con el comunismo. Y un grupo de guerrilleros comunistas tomaron prisionero a su amigo que era misionero allí. Lo tomaron prisionero y lo retuvieron por varias semanas. Durante ese tiempo, este amigo de él se hizo muy cercano al joven guerrillero que lo cuidaba, que se ocupaba de él. Se hizo muy cercano, casi que amigos, y le comenzó a enseñar inglés por medio de la Biblia. Y al final de su confinamiento se pusieron un día a hablar y este joven guerrillero le comenzó a contar la próxima maniobra que tenían planeada y cómo ellos, los guerrilleros, se iban a ver en clara desventaja y podían morir. Pero miren lo que sigue contando acá. Entonces, cuando el misionero escuchó esto, le sugirió que se cuidara, que podría morir. Y el oficial comunista, el joven comunista, se quedó unos momentos pensativo y luego dijo serenamente: misionero, moriría con gusto si con ello pudiera hacer avanzar la causa del comunismo. Pero no fue lo único que dijo. Unos minutos más tarde agregó: le diré una cosa más, misionero. Por lo que me ha ido leyendo de la Biblia, me he llegado a convencer de que ustedes, los cristianos, tienen un mensaje mejor y más poderoso que el del comunismo. Pero creo y estoy seguro que nosotros vamos a conquistar el mundo. Y el misionero lo miró y le dijo: ¿por qué? Y dijo algo: porque el cristianismo significa algo para ustedes, pero el comunismo significa todo para nosotros. Y yo les digo algo, cuando yo leí esto al principio yo dije: eso no es verdad. Pero después me puse a pensar en algunas personas que yo he visto en mi vida cristiana, y digo: es verdad. Para algunos el cristianismo es algo más que complementa su vida. Es una terapia emocional a la que viene a recibir todos los domingos. Pero no lo es todo. Miren, me conmovió mucho la consagración de este hombre, aún por una causa equivocada, me conmovió. Y pensaba en, por ejemplo, los miembros del Islam y el comunismo que avanza hasta los últimos rincones de la tierra, aún muchos de ellos ofrendando sus vidas, mientras nosotros los cristianos seguimos con los brazos cruzados, sin evangelizar, ni orar, ni agonizar por los perdidos. Yo quiero, no sé, yo estaba pensando en los apóstoles, estaba pensando en los cristianos de la iglesia primitiva. No solo hablaban de fe, modelaban una fe. Su fe en Dios y en Cristo y en el evangelio lo era todo para ellos. Era más valioso que todo lo demás. Y cuando tú lees eso, ellos estaban dispuestos a entregarlo todo por defender y por compartir su fe. O si no, ¿de qué otro modo usted encuentra, por ejemplo, declaraciones como la que dejó Pablo diciendo en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren, hay mucho cristiano hoy en día que le tiene miedo a la muerte y no ve la muerte como una ganancia para estar más cerca de Cristo, porque no está seguro si va a ir allá. Pablo decía: para mí el vivir realmente es Cristo. Si aquí estoy en la tierra es para servirle a Él. No hay otro motivo por el cual esté acá, para ocuparme del reino. No hay otro motivo. Y si me muero, bueno, me voy y estoy con Él. Eso habla mucho del carácter de los primeros cristianos, pero también luego hay otra declaración en Filipenses 3:8 donde dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo. Hoy en día alguien pierde el colectivo y le echa la culpa al líder, a la iglesia, que salieron tarde, que gracias a Dios no existe la máquina del tiempo, porque vendrían acá los de la iglesia primitiva y no les digo qué harían con nosotros. Dice: lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow, wow. No sé cuántos esperaban un mensaje así, no sé.
pero hoy debes hacerte una radiografía de tu fe. ¿Está viva o está muerta? Miren, anoche no dormí muy bien, les cuento, porque estaba haciendo el mensaje y dije, ¿esto por dónde se está yendo, Dios mío? Que yo quería hablar de otra cosa y el Señor, mientras escribía este mensaje pensaba en una de las iglesias a las que Jesús le habló en Apocalipsis, a la iglesia de Sardis. Y dice Apocalipsis 3, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Miren lo que dice. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Una fe muerta está hablando ahí. Y sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Luego dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A mí eso me hace pensar de un rapto. A mí eso me hace pensar de que la vida nadie la tiene asegurada. Pero esta palabra, solo un versículo me llenó de esperanza, porque de ahí para atrás es algo de lo que estamos viviendo como cristianos. Pero este versículo me llenó de esperanza. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Cuántos quieren hacer parte de esas pocas personas? Pero miren, examínese si usted hace parte de esas pocas personas, porque tenían algo diferente. Dice, pero tienes unas pocas personas, no una multitud, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y quiero subrayar la palabra manchado. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, tienen una fe viva. Y luego dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso es urgente hoy, ya mismo, que nos examinemos y permitamos que el Señor nos confronte. ¿Cuánto les gusta que el Señor te confronte, te sacuda? Y por ello vamos a ver 3 características de una fe viva. Un poquito larga la introducción. Pero son solo 3 evidencias. La primera evidencia es una fe viva no es una fe fingida. Dígale el que está a su lado. No oigo esto, pero es como por si lo nota durmiendo, dígaselo. Una fe viva no es fingida. Y para mí, que Pablo tenía un discípulo que amaba mucho y que era un pastor joven y lo estaba preparando y le estaba dejando como muchas enseñanzas y le dice en 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero es importante el versículo que sigue, muy importante, porque dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? A vana palabrería. ¿Saben lo que significa la palabra fingir? La palabra fingir es actuar, interpretar un papel, meternos en un personaje, algo que no es real. Eso es actuar. Pablo le advertía a Timoteo sobre caer en este engaño, en fingir tener fe. Es un engaño. Miren, es el engaño más peligroso que hay, el fingir ser alguien que tú no eres y sobre todo fingir tener una fe que no posees. Es el engaño, vivir de esa manera es lo más peligroso, porque el vivir una vida de hipocresía nos puede costar nuestra entrada al cielo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que le habla bonito a Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Preste mucha atención.
Preste mucha atención a este pasaje. El Señor dice, no todo el que me dice, Él es muy consciente y escucha lo que le decimos y está bien. Dice, no todo el que me dice, no todos, algunos sí me dicen Señor, pero hay otros que me dicen Señor, pero son solo palabras. Dice, no solo el que me dice Señor, Señor, sino entrar en el reino de Dios. ¿Quién es? Sino el que hace la voluntad de Dios. Y escúcheme en algo, escúcheme en algo. Para hacer la voluntad de Dios solo se puede hacer su voluntad a través de una fe viva. Por eso el Señor dice que una de las cosas que agradamos a Dios es cuando tenemos fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué le agrada a Dios que tengamos fe? Porque Él te quiere ver en el cielo. Y si andas en fe vas a llegar, si andas en una fe viva. Aquí vemos en ese versículo claramente una relación con lo que leímos de Santiago. ¿Sí se dieron cuenta? Piensen esto, la fe fingida solo produce una cosa. ¿Qué produce? Vana palabrería. Primera de Timoteo 1:6 dice, de las cuales desviándose algunos, se desviaron de la fe verdadera, se apartaron a simplemente una vana palabrería. ¿Qué significa eso? Es decir, poco fruto, poco testimonio, poco o nada de obrar de Dios en sus vidas. Y miren, muchos hablan muy lindo de Dios, pero con sus vidas contradicen lo que dicen. Sus palabras no concuerdan con lo que viven. Y yo le quiero decir algo a los cristianos verdaderos, a los que acá tienen una fe viva. No se decepcionen, pero desafortunadamente tarde o temprano vas a darte cuenta de esto que te acabo de decir. Les voy a contar algo que probablemente ya se los he contado muchas veces a mis discípulos, pero es una ilustración que hasta ahora es la mejor que se me ocurre para describir esto. Pero corría el año 2005, más o menos ya tenía, bueno, recién casado con Caro, o sea, ya saben que tengo más de 20 años de casado con mi amada esposa. Y estaba buscando trabajo y de pronto me salió un trabajo en un call center, ¿sí? Para hacer llamadas y todo súper. Y yo me puse re feliz y llegué a mi primer día de trabajo y justamente ese día era el Día del Hombre. Hace poco se celebró acá, ¿no? ¿Cierto? Allá en Colombia ese día es serio, o sea, lo celebran, ¿no? Acá parece que no. Bueno, llegué yo a ese lugar a mi primer día y fue el Día del Hombre. Yo dije, Señor, qué mejor regalo el Día del Hombre que conseguí un trabajo. Y llego yo y ese día nos dijeron, bueno, nos reunieron a todos los hombres y nos dijeron, hoy no van a trabajar, hoy les tenemos algo especial. Y nos toman a todos en una fila india, sí, acá le llaman así, y nos metieron a un salón donde estaban todos los vidrios oscurecidos. Y todas las chicas ahí de la empresa dijeron, no falta ninguno de los hombres, acá están. Entonces la supervisora agarró y entró un parlante. Y ¡prum! Comenzó a sonar samba brasilera, música de allá. Y yo dije, esto está raro. Después, como a los 2 segundos, vuelven a abrir la puerta y entran 4 garotas, o yo no sé cómo les llaman. Unas mujeres que realmente estaban casi que, bueno, casi que sin ropa, ¿sí? Inmediatamente, y esto lo digo verdad, o sea, con mucha mirada, yo sentí que hubo un resorte dentro de mí y inmediatamente me salí, por en medio me salí. Y detrás mío salió la supervisora y me dijo, Henry, ¿por qué se salió? Yo le dije, porque no me gusta lo que están haciendo. Me dijo, es el colmo. El primer día de trabajo y les tenemos algo especial y no lo recibe. Y yo me di cuenta que ella tenía una alianza y le dije, bueno, respóndame una cosa, ¿usted es casada? Sí. ¿A usted le gustaría que su esposo estuviera ahí adentro? No me supo decir nada y me dijo, ¿sabe qué? No quiero hablar con usted. Y se metió. Pero no, eso no es, ponle cuidado lo que pasó. Resulta que yo llego al otro día a trabajar, porque bueno, y cuando llego a la oficina, todos me miraban mal o raro, porque se había regado el chisme de que yo era Gatorade, ¿sí? Que no me gustaban las mujeres. Entonces, todos me miraban raro, algunos hombres me miraban bien, yo decía. Y yo me sentía raro, las mujeres me hablaban con mucha confianza. Y
Hasta que un valiente se me acercó y me dijo, venga Henry, una pregunta, ¿usted por qué se salió ayer? Y yo le dije, no, dijo, sí, de lo que se perdió. Y yo le dije, no, yo me salí primero que todo, y ahí les conté, le conté mi testimonio, le dije, porque soy casado y yo sí me gustan las mujeres, lo que pasa es que yo le prometí a Dios que mis ojos iban a ser solo para una. Y lo segundo, yo no sé, me acuerdo que le dije, pero le dije, y aparte yo soy cristiano y voy a una iglesia. Y lo que me sorprendió fue lo que les voy a contar a continuación. Me miró así, ¿a qué iglesia vas? Y yo, a la Misión Care. Yo también. Y no solo eso, casi todos somos cristianos. Y me comenzó a presentar a uno a diferentes iglesias y todos yo los vi adentro que ninguno se salió. Pero miren, lo que más me molestó no fue eso, sino que ninguno dijo, uy, oré por mí, la verdad que yo llegué a la casa y me sentí mal, ninguno. Es como si era parte de un papel que hay en la iglesia, se quitan la ropa y ahora se visten de personas sin Cristo y actúan normal. Eso se llama dureza de corazón. Eso fue lo que yo no sabía si llorar o qué hacer, pero yo decía, no se le movió ni una pestaña diciéndome que era cristiano. No se acordaron de lo que ayer estaban viendo y muchos de ellos eran casados también y llevaban años en la misión y en otras iglesias. No se les movió ni una pestaña. ¿Puede una persona llamarse cristiano y fingir un papel en la iglesia? Claro. ¿Y creer que va a vivir una vida de victoria? Yo la verdad estoy seguro que no va a poder vivir una vida en victoria. Porque una persona que finge tener fe y no la tiene, tarde o temprano va a ser vencida por el mundo. Tarde o temprano el mundo se lo va a comer como un choripán, así se lo va a comer. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, que dice 1 Juan 1:5, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Lo único que vence el mundo es nuestra fe, pero no una fe muerta, la fe viva. Por ello, la fe viva, la fe real, no la obtienes por simplemente entrar a una iglesia o tener una Biblia. O incluso estar cerca del pastor o del líder, o tener al mejor líder o tener al mejor pastor. Es una bendición tener un pastor excelente como el que tenemos nosotros, y las iglesias que vienen acá tienen excelentes pastores, pero yo les digo algo. Muchos han sido discipulados por tremendos hombres de Dios y aún así fingían todo el tiempo. Yo quería hacerles una pregunta en esta tarde. ¿Qué harías si tuvieras como líder al apóstol Pablo? Sí, sabía que iban a hacer wow. Porque hay mucha gente que dice, me gustaría haber vivido en los tiempos de Jesús para caminar detrás de él. Y yo quiero decirles algo. Eso no garantiza nada. O sea, eso no necesariamente indica que vayas a tener una fe real. Claro que es una bendición tener un buen líder. Y claro que hubiera sido una bendición haber sido discípulo de Pablo o del Señor Jesús. Pero déjenme decirles algo. Si eso fuera totalmente cierto, ¿por qué existió un Judas? ¿Se han preguntado eso? Perdón, que es que se me fue la charla. Ya la estoy encontrando. A veces me pasa. Aquí está. Garotas. Yo lo anoto todo. Ya, aquí está. Así lo tenía. Bueno, ¿qué harías si tuvieras un líder como Pablo? ¿Saben qué? Eso no ayudaría, o sea, ayudaría, pero no necesariamente. ¿Por qué? Por lo que les digo de Judas, pero algunos dirán, bueno, pero es que Judas estaba predestinado. Entonces no nos metamos ahí, ¿sí? No nos metamos ahí. Pero ¿saben qué? La Biblia sí me enseña que Pablo tuvo un colaborador muy amado, que estaba con él todo el tiempo, pero probablemente tenía una fe fingida. ¿Cómo se llamaba? Demas. Porque Timoteo tenía una fe verdadera. Era Demas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es triste ver, no los quiero llenar de versículos, pero es triste ver que Pablo al principio en una oportunidad habla de Demas, mi colaborador. Pero al final de la vida de Pablo, mira lo que le escribe a Timoteo. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Cómo sabemos que tenía una fe fingida? Porque tarde o temprano el que vive con una fe fingida, el mundo te va a comer. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica.
Entonces, la fe no viene por la cercanía con una persona, con una iglesia. Puedes estar en la mejor iglesia con el mejor líder. La fe solo viene por una cosa: por oír la palabra de Dios, creerla de todo corazón y obedecerla. Y eso me lleva a mi segundo evidencia. Una fe, anote esto, una fe que comprende que Dios hará, creo que anoté mal acá. Una fe viva es una fe que comprende que Dios no hará lo que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Sí? Y no encontré una mejor historia en la Biblia para poder ilustrar esto que les acabo de decir, que la historia que está en Juan 11:38. Se las voy a leer. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. No nos dice de qué tamaño era. Yo creería que era una piedra grande, estaba tapando ahí la tumba. Y en el versículo 39 dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Miren, este milagro fue tremendo porque no fue nada más y nada menos que una resurrección. Y ese milagro marcó el ministerio de Jesús de ahí para adelante, porque fue una resurrección, no fue una sanidad. Pero una parte, la más difícil, la imposible para cualquier hombre, era la parte que haría Dios. Y la otra parte, que era correr la piedra, tal vez era muy pesada, pero se podía. Esa parte, ¿a quién le correspondía? Al hombre. Y yo meditaba en algo: no ocurriría lo primero sin hacer lo segundo. Esa es la esencia de la fe. Abraham no se hubiera vuelto padre de multitudes si no hubiera primero salido. Primero ellos tenían que mover la piedra. Y yo, escribiendo esto, me acordaba de los solteros en la iglesia. ¿Cuántos acá son solteros? Ay, voy a comenzar con los solteros. Bueno, miren, yo estoy seguro, queridos solteros, soltera, hablemos de los solteros, no me voy a meter con las mujeres, ¿sí? Que Dios tiene la bendición para usted, pero ¿usted qué tiene que hacer? Quitar la piedra, bañarse, no mentiras, un perfumito. Mire cómo habla, cómo se viste. Eso es algo que usted puede hacer. Que el Señor haga que la mujer más linda coloque los ojos en usted, eso solo lo puede hacer el Señor. Como me pasó a mí. Ustedes sabían, vieran fotos mías antes, no es que haya cambiado mucho, pero era. Y yo hice mi parte y Dios hizo el milagro, que Carito se fijara en mí. Pero tienes que correr la piedra, ¿sí? Pero fíjese algo interesante de esta historia. Tan pronto Jesús le ordena correr la piedra, salta un argumento para no hacerlo, que no tiene nada que ver con la piedra. Eso es lo tremendo que me llamó la atención. Salta un argumento de la hermana de el que estaba muerto. Es interesante cómo a veces los argumentos de las personas que como que no quisieran verlo a uno bendecido, ¿no? No es que ella no quería, lo que pasa es que ella tenía un argumento. Miren lo que dice, Jesús dijo: quiten la piedra. Marta dijo, la hermana del que había muerto: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aquí está la razón por la cual muchos no actúan cuando Dios les dice que hagan algo. Aquí está la razón por la que muchos no hacen su parte, y es porque antes de hacerlo comienzan a razonar con la lógica. Creen que es tarde su situación. Y me gusta que usa la palabra Marta ahí, ya hiede. La palabra hiede significa pudrición, descomposición, mal olor. Entonces él decía: Jesús, él lleva 4 días ahí, está en descomposición, podrido, ¿sí? Y miren, pueda que en lo natural hubiera estado así, como también en lo natural pueda que la situación por la que tú estás viviendo pueda que hiede. Porque a veces es el concepto que tenemos de muchas áreas de nuestra vida.
que están descompuestas, podridas, que huelen mal, que el Señor ya no puede hacer nada. O a veces eso es lo que pensamos de un hijo, de una hija, de un familiar. Ahí ya no hay nada que hacer. Lleva años en la droga, lleva años perdido, lleva siendo rebelde, hiede, huele mal. Aún así, ¿qué te manda el Señor a hacer? Tu parte. Debes obedecer. Y el Señor te dice hoy, esta palabra es para alguno acá. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y hay una historia muy interesante que está en el Antiguo Testamento que me llamó la atención para complementar este punto, y es que hubo un tiempo en que el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Se rebeló porque no quiso pagarle más a Israel una deuda que tenía con ellos. Y entonces, claro, no quería porque había muerto Acam, el rey de Israel. Entonces se levanta otro rey que se llama Joram. Y era el nuevo rey de Israel, y entonces se dio cuenta de esto y convocó a Josafat, que era el rey de Judá, a que lo acompañara hacia Moab en guerra contra este rey de allí de Moab. Y Josafat aceptó y se fueron hacia allá, pero escogieron una ruta que era larga y desértica. Dice la palabra, les estoy resumiendo los capítulos, dice la palabra que anduvieron 7 días por ese camino, y ¿saben qué? Comenzó a faltarles el agua para el ejército y para el ganado. Entonces ellos, el rey de Israel y el rey de Judá, comenzaron a preguntarse ¿qué hacemos? Y entonces buscaron un profeta para consultar a Dios. Y a mí me llama la atención eso porque es muy lindo. ¿A quién acudes en los momentos más difíciles de tu vida? Ellos dijeron, busquemos un profeta. ¿Cuál es la persona que tú buscas cuando estás pasando por un momento de sequía en tu vida? ¿A tu líder, a tu pastor, o a quién buscas? Pero estos se reunieron, por eso los hebreos los judíos son tan especiales en eso. Se reunieron y dijeron, ¿hay acaso un profeta acá? ¿Y saben qué? ¿Quién llegó? Un profeta tremendo, Eliseo, que en ese momento era el profeta de Israel, el que había sido discípulo de Elías. Él sí es un buen ejemplo de haber aprovechado a un buen líder. Y este hombre llega y les dice lo siguiente. Ahora sí les leo el versículo. Llega el profeta Eliseo y les dice, mas ahora traedme un teñador, o sea, un guitarrista, o bueno, alguien con un instrumento. Y mientras el teñador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis, y vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Lo primero que el profeta le dice es, haced en este valle estanques. ¿Uno para qué hace un estanque? Para el agua. Y no le dijo pocos, le dijo muchos. Ensánchense, como estamos la palabra acá, ¿cierto? De este encuentro. Les digo, hagan muchos estanques. Pero hay algo curioso en la Biblia, espiritualmente hablando, los valles y los desiertos tienen un significado: dificultad. ¿Sí? Por eso la Biblia habla tanto del valle de sombra de muerte, de los desiertos, tiempos de escasez, tiempos de sequedad, tiempos de estancamiento. Eso significan los valles. Y ahí, en medio de esa situación, en ese lugar Él les dice, caben estanques, donde no hay agua, pero caben estanques. Hagan muchos, no se limiten. Y hay algo curioso que me llamó mucho la atención. En los momentos más complicados de tu vida y de la mía es cuando Dios te llama a hacer cosas sin sentido, ¿o no? ¿O no? Cuando estás en el valle, cuando estás ahí, Dios te dice que hagas algo que no tiene sentido, que es ilógico, como lo que le pasó a Noé en un valle, en un desierto. Hago una barca, es ilógico. En los momentos más difíciles Dios te hace hacer cosas sin sentido. Miren, quiero contarles algo. Hace muchos años yo tenía una amiga que era soltera, llevaba mucho tiempo anhelando a su esposo, y es lo más loco que van a escuchar hoy. Me llamó y me dijo, amigo, ¿me acompaña? Y yo, ¿a dónde? Me voy a comprar un vestido de novia. Y no presentó, ¿no? ¿Quién es? No, nadie todavía.
Pero el Señor me habló que comprara un vestido de novia. Y yo la verdad no la acompañé. Debo decirles, me dio pena ajena. Que dije, o sea, está loca. Pero lo compró. No, ¿quién compra un vestido de novia sin casarse? Es como hacer un estanque en el agua. Pero ¿saben qué? Lo compró. ¿Quieren el final de la historia? Bueno, mañana se las cuento. Por ejemplo, ayer la pastora estuvo promocionando los celugramas, ¿sí? No iba a dejar pasar este momento. Y de pronto hay alguien que acá que dijo, yo para qué compro un celugrama si ni tengo células. Al contrario, cómprate un celugrama y úsalo como un libro de oración. Eso es la fe. Eso es abrir estanques en la mitad del desierto. Es como cuando el profeta le dijo a esta mujer, traiga vasijas, traiga muchas. Usted solo tiene que obedecer, así sea en el peor momento. Pero luego les dice aún algo más raro que no encontré en otras historias, y es lo que les quiero compartir hoy. Dice, no veréis viento ni veréis lluvia. Es decir, no verás nada que te pueda motivar a seguir cavando estanques. Porque a veces es fácil cuando tú vas haciendo algo y vas viendo señales, ¿cierto? Como que se está mejorando la cosa, entonces yo sigo, pero el Señor le dijo, no, no van a ver nada, ni nubes, ni agua, pero sigan. ¿Y cuántas veces te ha pasado que mientras estás obedeciendo a Dios, esperas ver un cambio en tu esposo, en tu esposa, y al contrario, ¿sabes qué ves? Nada. O muchas veces parece que Dios no hace nada, no hay una señal, algo que te pueda motivar a seguir adelante. Pero si Dios lo dijo, debes seguir adelante, debes perseverar, debes correr la piedra, debes dar una célula más, debes perdonar una vez más, así no veas un cambio en la otra persona. Así tú lo hagas y se esté endureciendo más, así no veas nubes ni nada. Dios les dijo, sígalo haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. ¿Saben yo por qué creo que Él les puso esta dificultad a estos reyes? ¿Por qué creen ustedes? Porque eran reyes, porque conocían a su Dios. Tal vez a un discípulo nuevo le puede decir, sí, ustedes van a ir a ver una señal y síganme, pero ¿sabe que a los líderes, a los que quieren una fe de otro nivel, el Señor solo les da la señal de su palabra? Amén. Dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia. Es posible que este año o este tiempo no hayas visto nada, pero síguelo haciendo porque el agua está en camino. Y debes hacerlo por ti y por los tuyos. Debajo de esos reyes había una gran responsabilidad. Debajo de cada líder acá y de cada pastor hay una gran responsabilidad. Detrás de cada padre de familia que está acá hay una responsabilidad. No desmayes, sigue dándole a tus hijos la palabra de Dios, aunque no veas señales de cambio. Porque la fe viva no pide garantías, se mueve por una sola cosa, la palabra de Dios, por las promesas de Dios. ¿Cuándo Dios ha dicho algo que no lo ha cumplido? ¿Cuándo? Él siempre cumple. Y nosotros que decimos que andamos en fe, enseñamos ese versículo que dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivimos ese versículo. Bueno, para ello es necesario la tercera evidencia, que es más corta, 2 minutos. Una fe viva nos hace valientes frente a los obstáculos. Para tener una fe viva se necesita valentía. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero miren lo que dice acá, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Dígale al que está a su lado. Y si está su esposo y su esposa, dígale así, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Dígaselo mirando a los ojos como si fuera el mensaje el último. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Por qué dice esto? Porque cuando tú retrocedes, ¿sabes a dónde llegas? Al desvío. No hay otro camino. Miren, la fe, queridos líderes y pastores y amigos, es una batalla y es una carrera y hay que ser valiente.
¿Ustedes saben por qué el rey de la selva es el león? ¿Sí? ¿Ustedes saben por qué? Yo siempre me pregunté, porque el elefante es más grande y tiene más fuerza, es más pesado. ¿Por qué no fue el elefante? ¿O por qué no fue el guepardo que corre tan rápido? ¿O por qué no fue el gorila o por ejemplo el mono que es inteligente? ¿Por qué no fue el rey de la selva? ¿Saben que me enteré por medio de la palabra que el león es el rey de la selva porque tiene una característica que no tienen otros animales? ¿Cuál es? Que el león no retrocede. Puede morir, pero no retrocede. ¿Cómo sabes eso? Proverbios 30:30. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Por eso el Señor es el león de Judá, porque Él no retrocedió frente a la cruz. Él sabía lo que iba a pasar, pero Él ya tenía determinado un camino, tenía determinado un propósito y no era una opción retroceder. Eso es fe. Tú y yo, cierro con esto, debemos ser valientes frente a los tiempos que estamos viviendo porque demandan una fe valiente. No es una opción retroceder. Nunca lo ha sido, nunca lo ha sido, ni hace 2000 años y mucho menos hoy. O si no, recordemos lo que Lucas 9:62 dice. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos tienen las manos en el arado? ¿Saben por qué Dios dice que no es apto para el reino de Dios? Porque Él sabe que no es fácil. A veces hay cosas dentro de su reino que funcionan como no nos gustaría aquí en la tierra, pero no podemos mirar hacia atrás por eso. Una persona digna, como dice la palabra, apto para el reino de Dios, es una persona que no abandona en el peor momento. Y esto no crea, me lo digo a mí todo el tiempo, que uno tiene que lidiar con situaciones en el liderazgo. Iba a decir con mis discípulos, pero ellos nunca me dan problemas de nada. Pero hay cosas en mi vida, pero yo ya puse las manos en el arado y mi misión es llegar hasta el final. Hay un versículo que ha sido el versículo rema de toda mi vida y es que está en Apocalipsis, que dice que debemos guardar todo lo que se nos ha entregado. Se me acaba de ir el versículo. Sí, de pronto en la próxima oportunidad se los doy. Ya sé. Mientras vengo, retén lo que tienes. Si tú lo tienes, si Dios te lo entregó, Dios no se equivocó. Son nuestras emociones lo que nos hace retroceder. Yo tengo un anhelo en mi corazón y es: quiero llegar al final de mis días guardando la fe, caminando en ella todos los días, porque es una carrera, es una batalla. Y poder decir como el apóstol Pablo le dejó tremendas perlas a Timoteo. Se nota que lo amaba mucho, a este joven pastor. Y Timoteo estaba ya a minutos de que le quitaran la cabeza. Y acá en estos versículos se resume toda la charla que hoy les di. Y les dice: pero tú sé sobrio en todo, Timoteo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Está hablando de la fe viva. Y luego me impacta lo que le dice. No le estaba hablando desde la comodidad, le estaba diciendo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él no le estaba diciendo: te estoy entregando la iglesia porque me voy de vacaciones, porque ahora no se me complican los tiempos, o no tengo tiempo, o es mi momento de descansar. No, él decía: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por eso, qué lindo es cuando tú puedas entrenar a alguien que vas a dejar aquí en la tierra cuando tú no estés. ¿A quién le puedes decir que viva con la autoridad que tú le enseñaste a vivir? Y luego dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. A mí siempre llego a este punto y me dan ganas de llorar, porque ¿cuántos pueden morir así? De decir: lo di todo por Cristo, todo. Tengo marcas, decía Pablo, que hablan de mi vida con el Señor.
he tenido que morir todos los días. Dice, he guardado la fe. Pero ¿saben algo? Miren la motivación de Pablo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero que se ponga en pie. Quedan 3 minutos para orar por usted. Padre, gracias, Señor. ¿Cómo está tu fe, querido líder, querido cristiano? Como les decía, es la pregunta más relevante, más importante que hoy puedes hacerte. Probarte a ti mismo si estás en la fe o si tu fe es una fe muerta de puras palabrerías. Yo quiero que ahí donde estás cierre tus ojos, levanta tus manos. Si los músicos me ayudan, y ahí donde estás, dile: Señor, gracias por hablarme, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque yo quiero ser de esos pocos que estaban en la iglesia de Sardis que no mancharon sus vestidos.